Hoy faltan familias, pero bueno, no sé si el frío les ahuyentó un poco, ¿verdad? Está haciendo frío en la mañana. Vamos al libro del profeta Oseas. ¿Cuántos ya leyeron el libro del profeta Oseas? A ver, levanten su mano. ¿Quién leyó el libro del profeta Oseas? Muy pocos. Cuando lleguemos al cielo, se va a presentar el profeta Oseas. Dice que yo soy Oseas, te va a decir. Y te va a preguntar, ¿leíste mi libro? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo que no? No sabía que existías en la Biblia. Gracias. Quiero tratar un tema que es muy interesante, pero vamos a orar antes. Es Oseas 8, versículo 7. Vamos a dar un tema de una manera que se llama expositiva. Cuando digo expositivo o expositiva, quiere decir que la Biblia, vamos leyendo la Biblia misma nos va hablando. Dios nos va hablando a través de su palabra, pero vamos a orar antes. Padre, en esta tarde te damos gracias y te rogamos, Padre, que tomes nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y que nos dé sabiduría para poder entender lo que tú quieres enseñarnos. Queremos ser obedientes a tu palabra y no solamente ser oidores, sino hacedores, para que demos fruto y demos testimonio de que realmente somos tus hijos. Padre, te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Si yo le pudiera poner nombre a este tema, le pondría así: tú eres el resultado de la educación de tus padres. A ver, esto nos va a hacer meditar. Tú eres el resultado de la educación de tus padres. Medítalo y verás que así es. Conforme fueron nuestros padres, hay un impacto, hay una influencia hacia nosotros de principios, de educación, y que muchas veces sí nos llegan a afectar. Entonces, quiero leer este texto de Oseas 8, verso 7, porque el profeta nos dice precisamente lo que nosotros como padres o como personas sembramos, eso lo vamos a cosechar. ¿Sí? Si en tu casa tus padres o abuelos tomaban, se va a repetir en la familia. ¿Cierto o no? Ok. Dios quiere prevenirnos de eso, de que sembremos mal. Dice Oseas 8:7, fíjate bien: porque sembraron viento y torbellinos, cosecharán o segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, ¿qué dice? Extraños la comerán. Ahora, quiero tomar en sí como la primera parte del texto. Ojalá de verdad Dios nos dé entendimiento para esto, porque no sé cuántos han leído la historia del monstruo de Amstein, de Austria. Tú has leído su testimonio. Dice él: nací para violar. Él se llama Joseph Fritz y mantuvo cautiva a su hija Elizabeth durante 24 años y tuvo 7 hijos con ella. Te voy a leer un poquito de su
testimonio, para entender por qué pasó con este hombre. En esos 24 años la gente se pregunta que cómo era posible. Esto no tiene mucho que sucedió, fue en 2017 cuando lo descubrieron en una pequeña localidad austríaca de Amstetten. Fíjate, ni su propia mujer, que se llamaba Rosa Marie, llegó a sospechar jamás que su encantador marido guardaba un secreto. Había secuestrado a su propia hija, de la que abusaba sexualmente y con la que había tenido 7 hijos. El destino quiso que una de las hijas, en realidad nieta del pederasta, esta jovencita se llama Kerstin, de 19 años, tuviese que acudir al hospital aquejada de una rara enfermedad. Durante el reconocimiento médico, los especialistas encontraron en uno de sus bolsillos una nota en la que contaba su historia y pedía ayuda. Los doctores, extrañados, pidieron hablar con su madre, Elizabeth. Entonces explotó la mentira y la verdad salió a la luz. Uno de los vecinos de Amstetten era un auténtico monstruo. Dice que el impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que ella no quería que le hiciera eso, pero el deseo de probar el fruto prohibido fue demasiado, era como una adicción. Ahora, te voy a decir algo. Hace poco me decía alguien de un hombre que conozco, en realidad, más de 70 años, que parece que está enamorado de su hija. Se oyen fuertes estas cosas, pero suceden. Cuando los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de la noticia, una ola de consternación invadió la opinión pública. ¿Qué tipo de monstruo era capaz de hacer algo así? Aquel apelativo recorrió los diarios que esperaban conocer la verdad completa del caso, que hoy por hoy sigue teniendo sus sombras. El padre de las tinieblas, como le llamó el diario francés Le Figaro, o sea, algo así, acababa de entrar en la lista de los criminales más peligrosos de la historia. Conocer la declaración que hizo a su abogado todavía escandaliza. El impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que la estaba hiriendo, pero finalmente el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. La pregunta, no voy a entrar en muchos detalles del testimonio, ¿por qué hizo eso? ¿Qué lo movió a él como padre ser tan cruel? Violar a su propia hija, tener 7 hijos con ella, esconderse en un sótano. ¿Qué creen que fue? El martirio infantil. Te voy a decir qué pasó con este niño, o con este hombre cuando era niño. Aquel martirio infantil, provocado en parte por ser el único vástago de la familia, era hijo único, llevó a ambos a construir una relación tormentosa de amor y odio. Gracias a algunos de los informes psiquiátricos elaborados para el juicio, se supo que Fritzi temía a su madre más que a nada en el mundo. Escúchame esto. No sé cuántos hijos les tienen miedo a sus padres. Pon atención. A este niño le tenía tanto miedo a su madre, porque su madre le decía las siguientes palabras, los siguientes insultos: Satanás, inútil y criminal. Creció bajo un castigo severo en palabras y en golpes. Ahora bien, te voy a decir algo. Nosotros diremos, no hemos llegado a ese punto de maltratar a los hijos o de violarlos, aunque se da. Pero la conducta, ponme atención,
la conducta de los padres, las acciones de los padres, necesariamente van a sembrar una semilla en los hijos. Y se siembra, como dice el profeta, viento, se cosechan torbellinos. ¿Sí? Ahora, lo que estoy diciendo, que tú eres el resultado de la educación. Entonces, es importante que nosotros como tomemos en serio la palabra, y dije que voy a dar un tema expositivo con la palabra, porque la palabra es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y yo estoy seguro, y no puedo ser el pastor, que la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Que la Biblia es la verdad absoluta. Y que lo que la Biblia dice se va a cumplir, así el hombre no lo crea. Porque es la palabra de Dios. Entonces, como padres, como personas, tenemos una responsabilidad muy grande con los hijos, con la familia, con los que nos rodean, con aquellos que nos están mirando. ¿Sí? Se necesita sabiduría, temor de Dios para obedecer y tomar en serio la palabra. Porque muchos la toman a la ligera. Entonces, hay un texto que está en Marcos capítulo 5, Marcos 5, versículo 19. Me llama la atención de este pasaje que Jesús fue a liberar a un hombre que estaba endemoniado. No voy a leer todo el pasaje porque quiero entrar en lo que Dios puso en mi corazón. Marcos 5:19 dice así: mas Jesús, ¿lo tienen? No se lo permitió. ¿Qué no le permitió? Fíjate bien. Fíjate lo que es, qué tan importante es la familia para Jesús. Este hombre le dijo, después de que el Señor lo liberó, porque tenía como 7,000 demonios dentro, tenía una legión, lo libera. Eran tan fuertes los demonios que tenía, que dice que rompían las cadenas, que estaba desnudo todo el tiempo, que se la pasaban los sepulcros gritando. Y cuando Jesús llegó a liberarlo, él estuvo en su juicio sano. Y entonces le dijo, permíteme seguirte. Él entendía su condición y dijo, voy a seguir a Jesús. Pero Jesús no se lo permitió. ¿Cuál era el interés de Jesús? Jesús pudo habérselo llevado. Este hombre pudo haber andado con él y diciendo, me liberó de una legión de demonios. Pero Jesús tenía otro interés en él. Fíjate lo que le dijo. Verso 19. Mas Jesús, ¿qué dice? No se lo permitió, sino que le dijo. ¿Qué le dijo? Vete a tu casa, a tu familia, a los tuyos, a tus parientes y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pregunta: ¿cuántos le están compartiendo a los suyos? No terminé la pregunta, habrá quien que se les pregunte bien. ¿Cuántos están compartiendo a los suyos? ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Fíjate, este hombre, si tú lees, dice que se fue recorriendo. Imagínate la condición de él de años, de estar desnudo, sangrando, mugroso, cabello largo, despeinado. Yo creo que infección en su cuerpo. Está en sus sepulcros sajándose. Y de repente el Señor lo libera. Y ahora dice, ve y cuéntales. Un testimonio, escúchame, de una transformación genuina. Voy a repetir. Un testimonio de una transformación genuina. ¿Sabes que en la iglesia hay falsas conversiones?
que dentro del pueblo de Dios hay gente que realmente no es salva, aunque digan que es salva? Porque la pregunta es, si es cristiano, ¿por qué no se comporta como cristiano? ¿Están aquí? A ver, escúchame, no te espantes, no porque alguien hizo la oración de fe, que también entra en cuestión si con la pura oración la gente se convierte o no. Que alguien ha hecho la oración y diga, yo recibí a Cristo como mi Señor, eso no lo hace cristiano. Ser cristiano se tiene que dar por un nuevo nacimiento, producido por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien dice que es cristiano, pero no se porta como cristiano, no es cristiano. ¿Me escucharon? No es cristiano. Y su alma está en peligro, su alma está en condenación hasta que no entienda que tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y dar testimonio de que realmente es hijo de Dios. Si tú estás en tu casa, escúchame, y en tu casa das mal testimonio, no te portas conforme dice la palabra de Dios, tú no eres cristiano. Puede ser que vas empezando, puede ser que tienes poco tiempo, pero aún ya tendría que verse algún fruto, algún cambio, ¿sí? Que dice, algo está pasando en tu vida, porque viene algo que se llama santificación, transformación. Pero si alguien ya tiene 1 año, 2 años y sigue siendo igual o peor, no es cristiano. Y no está dando testimonio de que es hijo de Dios, y su alma va directamente al infierno, a la condenación eterna, aunque él diga que es cristiano y diga, Dios me ama. Yo no digo que Dios no lo ame, eso es diferente a que sea cristiano, ¿sí? Entonces el testimonio es bien importante en la casa. Este hombre, fíjate, ¿qué recibió de su padre? Su padre lo abandonó, su madre le decía Satanás, inútil, le hablaba terrible, entonces creció con un odio. Ahora, te voy a decir, hay personas aún dentro de la iglesia que ya tienen la palabra, que tienen conocimiento y su comportamiento deja mucho que desear. No es cristiano, aunque se sepa la Biblia, aunque te lea textos y aunque te dé cátedra de Biblia, si no da testimonio por frutos, no es cristiano. ¿Se acuerdan que hace poco, quiero que vayamos a 2 Timoteo, les estuve compartiendo de esta lista, no la voy a repetir toda, pero quiero mencionarles un poco sobre esto. El problema del hombre ahora que ha recibido, y hemos tenido la culpa los pastores de dar un evangelio muy, muy suave, un evangelio, te sientes triste, Dios te va a hacer feliz, tienes un vacío en tu corazón, no te preocupes, Dios lo va a llenar, y nunca le dijimos arrepiéntete. Y entonces dice, Dios me ama, llenó mi hueco de mi corazón, pero no ha cambiado su corazón porque, ¿sabes qué? No he entendido que él es un pecador y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Y tiene que dar frutos. Pero volvemos a lo mismo, hay una influencia de los padres fuerte. Entonces dice 2 Timoteo 3, vuelvo a repetir, 3 verso 1, le está hablando Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Son estos días peligrosos. Ahora, verso 2, ya lo estuve compartiendo hace 15 días. Dice, ¿qué dice? Amadores, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso está, pero a la orden del día. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sabes qué? Pablo está hablando de un tiempo malo, está hablando de un tiempo violento. Y estamos viviendo eso. ¿De acuerdo? Ahora, eso ya lo explicamos. Casi explicamos característica por característica. Pero ¿por qué eran así? ¿Por qué fueron así? ¿De dónde lo agarraron? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Quién les influyó? Ahora, la contraparte está ahí adelantito. La forma de ser diferentes está aquí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Voy a pasármelo de Janes y Jambres. Quería explicarlo, pero me lo voy a pasar. 14. Amén. Fíjate, dice, pero está hablando Pablo.
le escribe a Timoteo, pero persiste tú ¿en lo qué? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. A ver, aquí le dice Pablo, conoce a Timoteo y le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Es decir, Pablo sabía que Timoteo era diferente a los hombres que mencionó anteriormente. ¿De dónde aprendió? ¿De dónde aprendió Timoteo? Fíjate, dice en el verso número 15, y que desde la niñez, escúchame, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto es fundamental, que desde la niñez has sabido las escrituras. Vienen las hermanas aquí, no todas son sabias, se quedan en casa viendo la televisión, y ¿sabes qué? Y cuando los llegan a traer aquí, a los niños dicen, para eso están las maestras, para que les enseñen las escrituras. Aquí, lo he dicho, los niños vienen a aprender 1 hora. ¿Tú crees que 1 hora a la semana sea suficiente para que aprendan las sagradas escrituras? Entonces, ¿de dónde fue que Timoteo aprendió las sagradas o la palabra de Dios, las escrituras? ¿Quién le enseñó? Era judía, ¿no? Y los judíos desde chiquitos les enseñan la Torá, la Biblia. Pero su papá era griego. Ahora, pero fíjate bien, yo lo compartí con Aarón hace poquito. Para que un niño o una niña que nace de un matrimonio mixto, o sea, judío y un gentil, que es un griego, si naciera de un padre judío y una madre gentil, no es judío. Pero si nace de una madre judía, aunque sea griego el hombre, se considera judío. Y por eso Timoteo era judío. Pero instruido desde niño, he enseñado desde niño. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora, en lugar de que se les esté enseñando la palabra a los niños en casa, no hay enseñanza. Televisión. Los niños, mira, los veo chiquitos, mano. 2 años saben manejar mejor el teléfono que muchos grandes. Y bien que están viendo sus videos. Digo, no lo voy a condenar, pero ¿dónde está el tiempo de darle la palabra? Sinceramente, hermanos, ¿cuántos le están enseñando a sus hijos la palabra de Dios? Gracias a Dios por eso. Pero eso va a influir, te dije, que tú eres el resultado de la educación de tus padres. Yo lo digo, en mi casa había alcohol y yo tenía 5 años, tengo uso de razón, cuando era chiquito. Y sabes que mi abuelo era un hombre que sí tenía dinero, tenía como 150 ovejas, tenía bueyes, tenía vacas, y cuando era su cumpleaños mataba no sé cuántas ovejas. Se hacía un fiestonón. ¿Y qué crees que había dentro de la fiesta? Alcohol, baile, y yo me acuerdo cómo se bailaban el famoso fandango, ¿no? Y corrían para allá, para acá. Pero desde chavito ese era el ambiente. Cuando tú creces, eso te sembraron. Y eso yo lo coseché y obviamente también lo sembré con mis hijos. O sea, es algo bien delicado. Es muy importante. Con una cerveza, hermanito, que metas a tu casa, dices, una cervecita, al rato cuando veas bien briago al hijo o a la hija, no te preguntes por qué, la culpa fue tuya. No hubo disciplina, no hubo enseñanza. ¿Y sabes qué? En esas borracheras alguien puede morir por falta de disciplina, por falta de educación. Por eso dice Pablo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, fíjate, te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, a un niño educándolo desde chiquito, le enseñas la palabra, lo instruyes en la palabra, lo disciplinas en la palabra, ¿y qué crees? Lo haces sabio para salvación. Ya los queremos corregir cuando tienen 30 años.
Eso era desde chiquitos, ¿va? Un niño, yo, perdón, hoy te hablaba con Esme, ¿y dónde está el otro pequeño? Los niños, no quiero, no quiero, no quiero. Papi, no es si quieres. Soy tu madre, soy tu padre. ¿Y sabes qué? Mira, aquí está la vara. Te toman la medida. Tiene que haber una educación. Ahora, pero tiene que haber un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de los padres que realmente muestren que han nacido de nuevo. Sigo leyendo. Di conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, fíjate bien, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pregunta: ¿cuántos saben que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos? Es más, dice la Biblia, Apocalipsis 21:8, dice: y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Dice: y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántos saben eso, que los mentirosos no van a entrar? Y entonces la gente le dice: ¿tú eres buena? Yo no le hago mal a nadie. ¿Nunca has dicho una mentira? No, bueno, pues mentiritas blancas. Mentiras son mentiras. Y eso te lleva a condenación. Entonces el hombre está muy acostumbrado a decir: pues así soy yo, es mi carácter, es mi forma. Sí, pero ve todo lo que está sembrando. Y tarde o temprano lo va a cosechar. Lo va a cosechar, y no como viento, sino como torbellino. Es real. ¿No es cierto, hijo? Entonces, hijito, una cervecita, ¿no? Hay una que es un cigarrito. Al rato no es el cigarrito de tabaco, es de marihuana. Y al rato es coca. Estuve viendo la película de El puñal y la cruz, por ahí está en YouTube. Ya es viejita la película, pero de David Wilkerson, que va a predicar a los jóvenes de Nueva York. Y ¿sabes qué? Hay un joven llamado Nicky Cruz. Tiene un odio, crece con un odio terrible. Y ¿sabes qué? Se andan matando, es un hecho real, matándose entre las bandas de ahí de Nueva York para ver quién tiene el dominio, ¿no? Y ¿sabes qué? Cuando él entendió quién era, y se puso a llorar cuando entendió quién murió en la cruz por él. ¿Sabes qué? Se ha despreciado la muerte de Cristo. Hay cristianos, entre comillas. Si tú supieras, si tú entendieras el poder de la cruz, tú estarías aquí adorándole a aquel que murió por ti y por mí. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Sembramos mal. Todos ven, ¿sabes qué? Lo ven como una historia bonita. Entonces, la cuestión del resultado de la educación se va a dar tarde o temprano. Por eso es importante el testimonio. Quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Es una ley inquebrantable. ¿Sabes cuántos hijos están amargados? Porque los padres son amargados. Estás pensando, mija, te quedaste como... Todo es una transferencia de maldición. Mientras buscan la cita, te voy a decir algo. Algún día daré un tema amplio en esto, pero ¿a cuántos de aquí les cuesta trabajo perdonar? ¿A cuántos les cuesta trabajo perdonar? No estoy diciendo que digas perdono, porque alguien, perdono, pero, ¿cómo te digo? Pero sigan hablando. Cuando alguien sigue hablando del problema es que no ha perdonado. ¿Se acuerdan que hace como, cuando hablé del ayuno, hablé de un hombre de la López Portillo que traía un tumor aquí? Cáncer. ¿Sí sabían de eso? ¿Tú lo has visto, Mari? ¿Es del lado izquierdo? Y entonces
el Señor me empieza a hablar a mi corazón y me dice, el cáncer viene por la falta de no saber, por la falta de no perdonar, por no perdonar. Yo dije, no solamente el cáncer, la diabetes, artritis, problemas de dolor de cabeza, problemas del estómago, etcétera, etcétera, muchas, es comprobado. No digo que siempre va a ser por eso, pero le dije, hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes problemas de perdón, de perdonar a alguien? Y me dijo, sí. Dice, 2 personas. Me dijo, no te voy a decir quiénes, pero dijo 2, ¿ok? Y le dije, tienes que perdonar, porque si no, Dios no puede obrar en ti. Dice la Biblia que cuando tú no perdonas, Dios mismo te entrega a la cárcel. Dice, te meterá a la cárcel, te entregará a los verdugos y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y esos verdugos son demonios, tienen derecho. Ahora, le dije, perdona. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Está sano. Está sano. Dios lo sanó. Tuvo que ponerse a cuentas con el Señor. Apenas me pasaron la noticia. Pastor, Dios, les dije que lo habían metido le dio convulsiones apenas la semana antepasada, se convulsionó, fue a parar al hospital, me hablaron llorando los hermanos pastores que está muy mal, se lo llevan al hospital, se convulsiona en el hospital. Yo dije, Señor, ¿te lo vas a llevar? Yo dije, sí lo pensé, ¿te lo vas a llevar? Y yo estábamos orando a darle otra oportunidad. Bueno, los resultados que salieron es que él está sano, que no hay cáncer, para la gloria de Dios. Todo tiene que ver con cuestiones emocionales, sentimientos, falta de perdón, educación, palabras, testimonio. Gálatas, mira, 6, versículo 7. Dice Dios, no os engañéis. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Vuelvo a repetirlo. Guarda la palabra para los permisivos, para los que piensan que pueden hacer lo que quieren y no les va a afectar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, no dijo algunas cosas, dijo todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Y sabes una cosa, yo sé la ley yo sé la ley de la siembra y la cosecha, yo lo sé. Yo fui pastorcito y de vez en cuando ayudaba a sembrar. No sé quién ha sembrado alguna vez algo. Yo sembraba y mi padre, yo recuerdo que hacía unos surcos grandotes, teníamos 4 hectáreas y sembrábamos maíz, papa, frijol, habas, trigo, cebada. ¿Y sabes qué? Y yo me acuerdo que me ponía a seguir el surco y me ponían aquí un costalito de grano. No recuerdo cuántos, yo era muy niño, pero yo le echaba unos granitos y ¿qué crees? Salía una caña de maíz con una mazorca, un elote completito. Entonces, lo que estoy diciendo que la semilla pueden ser 3 granitos y se multiplica. Lo que estoy diciendo que lo que nosotros sembramos se va a multiplicar. Amén. También lo aprendí con el dinero, también funciona. Es bíblico. Lo que siembras cosechas. Quiero ser prudente con esto porque no quiero entrar en la cuestión de da. Eso tiene que nacer de tu corazón. Pero yo también entendí, se los dije la otra vez. 100 pesos traía en mi bolsa. Viene un hermanito de una iglesia de acá por San Juan Iztayopan, que ni se congrega con nosotros. Estaba ahí por ahí y me dice, pasa la hermana Mari a la ofrenda y me dice, Señor, dad lo que tienes. Yo tenía 100 pesos, dije, no tengo más. Y dije, Señor, no sé si te los doy o no te los doy. Y me dijo, ¿cómo que no me los das? Se los di. Terminando el culto, el hermano llegó,
me dio un rollito de billetes, dije aleluya, dije aleluyita, dije, lo guardé en mi saco y llegando a casa eran 6 billetes de 500 pesos. No sé si le crees a Dios, pero ahora fíjate bien, ahí te va. En cuestión de finanzas puedes probar, ¿de acuerdo? Ahora, dice en el verso 8, porque el que siembra para su carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción. Dame otra versión. Es importante, el que siembra para la carne, de la carne cosechará, ¿qué dice? Corrupción. ¿Qué es corrupción? Dame otra versión. Ahora no preparé, ¿verdad? Para los hermanos. Estuvimos usando Biblias aún católicas para que vean que la Biblia es la Biblia. ¿Cómo dice, hija? Es que no puedo. ¿Destrucción? A ver, lee conmigo. Porque el que siembra para la carne cosechará. ¿Qué cosechará? ¿Están ahí o no alcanzan a leer? ¿Qué cosechará? Destrucción. Entonces, traerá una consecuencia. Será terrible. Ahora, pero fíjate la promesa del Señor. Mas el que siembra para el Espíritu, dice, segará vida eterna. Ahora, si tú te vas más profundo, sembrar para la carne es lascivia, fornicación, adulterio, pleitos, celos, contiendas, disensiones, envidias, borracheras. ¿Qué más? Malas palabras, dice mi hermano. ¿Una cosecha de qué? De muerte. Todo fácil. Yo no sé, pienso en la mujer que le decía al hijo, eres Satanás. ¿Cuántas veces le dijeron que eras un idiota? ¿Ah? ¿Toda tu infancia, hijo? ¿Sí te dicen eso? Y más. Inútil. ¿Para qué naciste? Bueno, para nada. O sea, puras cosas de la carne. Ahora, hay unos que se atrevieron a abusar sexualmente de ellos. O sea, violaciones de padres a hijas. ¿Qué vida pueden tener? Ahora, necesitas sí ser libre, pero a veces es tanto el dolor. Pero tenemos que aprender a perdonar y arrepentirnos porque Jesús ya nos perdonó todos los pecados. Los 50 millones de monedas de oro. Y nosotros no queremos perdonar las 50 monedas de plata al que nos hiere. El padre, escúchame, la mamá tiene que saber amar a sus hijos. Y amarlos es disciplinarlos también con vara. Ya no hay disciplina. Si un niño te dice no y no y no y tú no le ganaste, ya te tomó la medida. Los padres tienen que dar un buen ejemplo de conducta en casa. Yo pienso que Timoteo, pues ahí la Biblia lo dice en 1 Timoteo, dice Pablo, quien lo instruyó fue su madre Eunice y su abuela Loida, hasta menciona los nombres. Honraron a la abuela y a la madre, ¿verdad? De la educación. Pero ahora las abuelas, algunas abuelas y algunas madres, en lugar de darles buen ejemplo a los hijos, les enseñan a pelearse entre ellos. Bueno, digo yo tuve mi abuela María, era María, y de vez en cuando me iba a su casa y me dormía por allá y de vez en cuando me daba un dulce, pero nunca me instruyó la palabra. No sabían la palabra. ¿Cuál es la educación que deben de tener los abuelos hacia los nietos? Tienes nietos, ¿verdad?
Hay abuelas que les hablan con groserías a los nietos. Entonces, hay un ejemplo tan hermoso de que tenemos que hacer para educar. Ahora, mira, ok, ¿cómo voy de tiempo, Aaron? Por favor, ¿me puedes decir? 37, ok. Mira, ve conmigo a 1 Timoteo, 1 Timoteo 5. Esto es muy importante. No me va a dar tiempo, creo, de ver todas las citas, hija. Yo te digo si tengo que poner ahí una. 1 Timoteo 5, versículo número 4. Aquí hablo, recuerda que es el ejemplo. No sé aquí cuando eras niño te pusieron a trabajar de niño. ¿A cuántos los pusieron a trabajar de niños aquí? A ver, levanten su mano. ¿Le sirvió? Le sirvió. Ahora, párame. ¿Cuántos de los hijos que trabajan ahora les dan a sus padres, les proveen económicamente? Esto es muy importante. ¿Cuántos de los de los jóvenes que trabajan o que tengas tus padres que digan papá, mamá, aquí está? ¿Cuántos? Mira, te voy a decir una cosa. Esto es grave y delicado si tú no sabes dar. Es que no importa si tus padres tienen. Si tú les das, Dios te va a bendecir a ti, aunque sea 50 pesos. Pero mira lo que dice la palabra. Porque, ¿sabes qué? Hay algunos hijos que trabajan y no le saben dar a sus padres. Y más si ya son grandes de edad. Pablo está hablando de esto aquí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 4. Dice, fíjate, está hablando Pablo, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero, ¿a qué? A ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Creo que te di una cita ahí en otra versión. A ver si me la puedes dar, por favor. Creo que es la. Voy a buscarla. Es la traducción lenguaje actual, si no mal recuerdo, ¿verdad? Fíjate bien cómo dice la palabra. Esto habla para los que tienen hijos o nietos y, a ver, yo todavía no tengo la bendición que me llegue un nieto, que me diga, abuelo, que Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Aunque sí lleguen mis nietecitos y me dicen, abuelo, te traje un chocolate, ¿no? O sea, pero es diferente que llegue un nieto y te diga, abuelo, mira, de mi trabajo, aquí están 100 pesos. ¿Cuántos tienen abuela todavía o abuelo? ¿Cuántos están ayudando a sus abuelos? Ya lo sabes, sí, qué padre tener abuelos, pero fíjate. Dice ¿ya la pusiste, hija? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarle en todo lo que necesite. ¿De quién es la obligación primero? De los hijos y de los nietos. Ahora, dice, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Así, ¿verdad? El abuelo, la abuela ahí cuidando a mi nietecito, le cambiaba el pañal y le daba su Gerber y ahora ya se olvidó. Se repite la historia. Mira, a mí por ejemplo, sí me dijo un día mi esposa, cuando ya la abuela Agripina ya estaba muy mal, creo que conocían a la hermana Agripina, ya estaba muy mal, dice, me tocó cambiarla, me dijo ella, cambiarle en el hospital el pañal. Cuando seguramente la abuela, a ella cuando era bebé, la cambió. Entonces, son cosas que a veces la iglesia se nos olvida que tenemos, primero es la familia. Primero es la familia, ¿sí? Ahora, dice, esto es lo que Dios quiere que se haga. Así dice, ¿verdad? La traducción, así dice. Esto es lo que Dios quiere que se haga. Entonces, aquí está hablando de nietos, no está diciendo Pablo de los que tienen 5 años, ¿verdad? Dice, nietos que ya puedan proveerle a la abuela
o al abuelo. Por eso pregunté cuántos tienen abuelitos o abuelitas. Yo ya no tampoco, pues yo ya también estoy grande, yo pues ya. Bueno, hay unas que tienen hasta más de 100 años. ¿Verdad? Ahora, fíjate, de ahí voy a pasar al versículo número 8 de 1 Timoteo. Fíjate bien, este texto, vuelvo a decir, hay muchos en la iglesia que no son cristianos y tengo que decírselos, porque si te pierdes, no, es que el pastor me dijo que yo era cristiano y yo le creí, me voy a ir al cielo, y si te vas al infierno, hay muchos que no son cristianos, aprendieron la Biblia, a veces te dicen Dios te bendiga, a veces se portan como si fueran, pero no lo son, porque su comportamiento dice muchas cosas, ¿sí? Y una de las cosas para saber si eres cristiano o no es que sabes sustentar a tu familia. Y no voy a hablar solamente de dinero, aunque aquí habla de dinero, también habla en atención, en cuidados, en amor, ¿verdad? No se necesita educación para amar a los hijos, yo creo, ¿sí? Bueno, 8. ¿Por qué? Fíjate, dice Pablo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe. Espérame, ha negado la fe. ¿Y a qué? Aunque yo soy cristiano y te sujetas, y porque yo soy aquí la cabeza, y ahí está gritando el hombre, espérame, provéeme. ¿Y sabes qué te va a proveer? Aparte de, te va a proveer cariño, te va a proveer respeto, te va a proveer atención. Si no, has negado la fe. Tienes que aprender a abrazar a tus hijos. Tienes que aprender a decirle, hijo, te amo, te respeto. ¿Sí? Si no, has negado la fe. Y dice peor todavía. Y es peor, dice Pablo. ¿Qué? Es peor. Oye, pero si sabes los libros de la Biblia, los 66, en orden. Es bueno para el esgrima bíblico. Aquí, mira, aquí dice, pero no lo vive. Pero no lo vive. ¿Está bueno? Hay que vivir la palabra. No, pero es que yo no sé mucho de teología. No sé las cosas profundas de Apocalipsis. No te preocupes. ¿Sabes lo más importante? Que debes de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿O eso no lo sabemos? Y hay mucho de esto. Soy cristiano, pero en la casa tengo un carácter horrible. ¿Están aquí? Carácter horrible. Entonces Cristo no me ha cambiado el corazón. O Cristo no ha operado en mí. ¿Sabes que un padre, escúchame, un padre o una madre jamás debería de gritar en su casa? Bueno, están acá, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? ¿Verdad que jamás debería gritar en su casa? ¿Y cuántos ya no gritan en casa? Porque cuando alaban a Dios dicen, no, me refiero, ¿sabes qué? Gritarles. Ahora, espérame, ¿qué no entendemos la palabra? ¿Tú crees que un grito es un buen testimonio para los hijos? ¿Los edifica, los bendice, los levanta, los anima o los deprime, los asusta? Yo no tuve papá hasta los 5 años, te digo, lo recuerdo. Pero ¿sabes qué? Mi hermano el mayor se quedó de mi papá, imagínate cómo me fue. No era mi padre y me daba cada patadota, pero me hacía bailar de las patadas. Ya lo perdoné, por cierto, no me estoy quejando. Ya se lo dije, ya te perdoné, ¿no? Y ahora me dice, te amo, mi hermano. Tiene 68 años, me lleva 10 años. Y sabes una cosa, y yo lo amo a él.
nos amamos. Pero ¿sabes qué? Él tomó el papel de papá porque quedamos huérfanos muy chiquitos. Pero ¿sabes qué? ¿De quién era la obligación de amarme, de abrazarme, de proveerme? De papá y de mamá. ¿Qué estamos haciendo en la casa? ¿Qué estamos llevando como ejemplo? ¿Has negado, dice Pablo, ¿has negado la fe? ¿La fe en quién? En Cristo. Dice, y es peor. Te digo algo, la salvación es personal. La salvación es personal. No te va a salvar ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu hijo. La salvación es personal. Pero sí tenemos que tener un cambio. También los hijos deben darles un respeto a los padres. ¿Sí? Aunque se lo merezcan o no se lo merezcan. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa, chavos? Efesios 6, verso 1 y 2, si lo quieren leer. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Pon atención. Mandamiento con promesa. ¿Es un mandamiento? No sé cuántos están obedeciendo a sus padres. Contestó un adulto. Bueno, es que sabes que el evangelio, la palabra de Dios es clara y tenemos que obedecer cada palabra que dice el Señor. Efesios 6, verso 6, 1. No, es que no se lo merece porque es bien gritón, bien regañón. Espérame, eso no dice la Biblia. Hijos. Si fuera el apóstol Juan diría hijitos, ¿verdad? Porque él no dice hijitos. Obedecer en el Señor. Bueno, aquí no dice hijitos porque se refiere a los jóvenes. Hijos, obedecer. Lean conmigo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así es que no, mira, y te voy a decir a ti como mamá, porque no lo obedezcas, porque no se lo merece. No, tú obedécelo. Obedécelo, es tu padre. No, pero es que es tu padre. ¿Sí? A lo mejor fue el peor padre, pero es tu padre. ¿Sí? Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Explícame qué es un mandamiento con promesa. Que te da una obligación, una responsabilidad, pero te da como premio algo, una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Hay algunos, híjole, no quiero decirlo, pero no sé si lo tengo que decir. Ya se casaron y se olvidan de sus padres. No importa si son los peores padres. Tu obligación es ir a ver cómo están tus padres. Digan amén alguno. Y si te espera con un chicote, dile, mamá, aquí está tu bendición, ya me voy. Pero vas y estás ahí, sí, en serio. Hay una promesa. ¿Sí? Yo a mi madre no le tenía miedo más cuando me portaba mal y me cachaba, pero que yo le tuviera miedo así, no, la verdad, a mi padre pues no me acuerdo bien de él, pero hay hijos que les tienen un pavor a sus padres. Un día yo estaba aquí compartiendo sobre la honra a los padres y se levantó tu hermana y dice, pastor, pero también a los padres adoptivos, dijo. La honra a los padres adoptivos. Dije, wow, es la primera vez que escucho eso, porque normalmente los padres adoptivos son muy malos con los hijos. Pero así me dijo, también a los padres adoptivos, pastor, también la honra. Y dije, aleluya. ¿Sí? ¿Y sabes qué? A veces los hijos adoptados son más agradecidos que los propios hijos. Papá, mamá, y sabes qué, ámalos, abrázalos,
Yo sé qué es eso. Y me han hecho llorar con amor. Mi hijo. Y a veces ni los de tu propia sangre son los que más dolores de cabeza te dan. Están aquí. Un día se los explicaré. Algunos ya lo saben. Entonces, se trata de ser sabios, ¿no? Hay un hijo consentido en la casa. Mal, hijos, muy mal. Va a hacer mucho daño. Me decía mi hijo el mayor, como que yo le cargaba más la mano, y me decía, no fuera tu hijo porque todo le consientes. ¿Y qué crees? Tenía razón. Después tuve que decir, perdóname, hijo, perdóname. Y este hijo mayor es el que más está al tanto de mí. ¿Qué se te ofrece, papá? Y si tú me ves una camisa a veces estrenando, me la trae él. ¿Qué se te ofrece, papá? Te digo que me regaló un paquete de camisas, 12 camisas. Me dijo, papá, están nuevecitas. Pero si tú quieres hacer otra cosa con ellas, las vi, dije, están, como dicen los chavos, padrísimas, dije yo. Pero dije, no, Rey, ya deja, piensa en alguien más. Y dije, se las vamos a llevar a los hermanitos de allá, a los pastores de Chancuetlán, a la Huasteca. Pero medita bien cómo estás sembrando en casa. ¿Tú crees, me aguantas, que si tú tienes un hijo pequeño, adolescente, y dices, pues hoy no vamos a la iglesia, hijo, no tengo ganas, ¿se lo estás sembrando a él? Dirá, pues creo que no es tan importante, ¿verdad? Creo que no es tan importante ir a la iglesia. Hoy venía platicando con Juan. Está trabajando en Zitácuaro, Michoacán. Vive en Toluca, se va a Zitácuaro, de Zitácuaro llega a Toluca, de Toluca viene para acá. Y ayer llegó muy noche, ya no llegó temprano. Yo les he ofrecido la casa. Son mi familia. Y si tú lees Gálatas, dice que no nos cansemos de hacer el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahorita nos quedamos solteros, él y yo. Sí, la pastora se fue a servir junto con su esposa. Le digo, ¿la acompaña? Se fueron a Tultepec a compartir la palabra. Y me dice Juan en la mañana, pastor, ¿quiere unos taquitos de carnitas? Se me antojan. Le digo, ¿pero qué crees? Le digo, que ayer comí algo pesado y no quiero ponerme mal, y menos en el servicio. Regresó y me dijo, ¿qué cree que no hay tortillas ahí con las carnitas? ¿Puede hacer unos huevos? Le digo, ahí está la cocina. Me dijo, quiero un taco. Me hizo 2 huevos estrellados riquísimos en la mañana, por eso no comí torta. Y veníamos platicando y me dijo lo siguiente. Yo también dice, pastor, me voy a congregar en Zitácuaro, me dijo. Y luego sentí mi corazón así, dije, qué caray, ¿va? ¿Sí? No, pero fíjate, yo lo entiendo. Me dijo, es que, dice, ¿es malo? Le digo, no, hijo, es bueno, porque estás trabajando en Zitácuaro y tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios, porque estás solo y te va a fortalecer. Y entonces me dice, ¿qué cree? Que me fue a ver el pastor, me dijo. Y ya me entraron un poquito más de celos ahí, ¿no? Porque ya cuando te hablan de tu pastor, como que dicen, ¿no? Y luego, ¿y es joven o grande? Dice, más grande que usted. Dije, bueno, tiene experiencia. Es que sí pregunto porque habla de madurez. Y le dije, hijo, ¿y qué te dijo? No, pues que es bueno que yo me alimente, que me congregue entre semana. Aquí, algunos son Domínguez y no de apellido, pudiéndose congregar los viernes allá o los martes en casa a las 5 de la tarde. Y su pastor le dijo sabiamente, no tu pastor, el pastor le dijo, es bueno que, dice, que todo cristiano donde esté se congregue. Eso, ¿por qué lo dice el pastor? ¿Para que se le llene su iglesia? ¿O por bien de la iglesia? Hebreos 10:25, ponlo ahí, hija. Entonces, aquí todo eso tiene que ver con influencia en los hijos, ¿o no? ¿Tiene que ver? Nah, no vamos, hijo, hoy nos vamos a los changos allá, a Chapultepec, a ver cómo andan los changos colgando. Y se van allá. ¿Y sabes qué?
Esa es la enseñanza que le estás dando a los hijos, la influencia. Ya voy a terminar, de hecho ya terminé. Me faltaron citas, pero las dejamos para después. ¿Cómo dice? A ver, ahora, ¿es palabra de Dios? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Ya se les hizo costumbre? ¿A quién están obedeciendo? ¿A sus deseos o a Dios? Cuando no se congregan. Está bien rica la cama, hace mucho frío. ¿Sabes qué dice? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ahora, tú sabes si obedeces o no, pero ¿qué crees? La desobediencia siempre trae también consecuencias. Siempre va a traer consecuencias. A mí, yo aprendí esto, hija, desde que era un bebé en Cristo. Iglesia, y vamos a la iglesia, y tiempo para la familia, y ¿sabes qué? Y trato de dar tiempo a mi familia. Algunos viernes no he estado en la reunión. Yo Aarón, ahí te encargo, mi hijo me está buscando, voy a ir a verlo, estoy con él, fue su cumpleaños o algo, convivo con él un rato, voy para allá, y ¿sabes qué? Tienes que darle tiempo a la familia, pero ¿sabes qué? Dios está en primer lugar. Salvo cuando sea un compromiso, ya así dices, bueno, la familia, pero algo ya lo hace por costumbre. Pecado, es pecado. ¿Tú crees que es cristiano alguien que no se congrega? ¿Es cristiano? Lo piensan, ¿verdad? Porque como yo no se han congregado, no es cristiano. Si se lo digo me va a dar un golpe, pero no es cristiano. Tengo que decírselos porque el día me va a decir, ¿qué no les enseñaste que Hebreos 10:25 decía que no dejen de congregarse? Dile a tu hermano que está a tu lado, donde te ama el Señor. Ya termino. Cuanto más que dice que ves que aquel día se acerca, ¿qué día? El día del Señor. Vamos a dejarle hasta aquí. Quiero pedirte algo, que me quedé a la mitad del tema. El próximo domingo tenemos visita, viene el pastor Ezequiel, no faltes. Pero luego le damos seguimiento a esto. Quiero pedirte que te pongas de pie.